Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre agradecidos que el Señor nos permite considerar su palabra. Podemos venir todos los días y hacer tantas cosas y cantar bonito, como en efecto cantamos bonito y alegres. Pero si no consideramos su palabra, si no cimentamos nuestra fe en la palabra, hermanos, hermanas, estamos vacíos. La oración y la palabra de Dios son el fundamento del creyente. Nos prepara para dar el mejor testimonio posible de nuestra fe frente al mundo. Vamos a ir esta mañana al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, y leer allí los versos 30 al 33. Dice así la palabra. Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias por la bendición preciosa de la palabra que hemos leído, de la ocasión tan importante de reunirnos, de convocarnos delante de ti, de pedir perdón por nuestros pecados, de modo tal que nada impida que tu palabra llegue a nosotros tal cual ella es, límpida, cristalina, clara, sencilla. Cuídanos, bendícenos en esta hora, de modo que podamos ser edificados, habilitados por tu Espíritu Santo en poner en evidencia en nuestra vida práctica esta palabra que vamos a recibir. Oramos por quienes estamos aquí y por quienes en algún momento van a presenciar, escuchar, recibir esta palabra a través de los medios virtuales de los que tú nos has dotado. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos venido desarrollando desde la reunión pasada el tema general. Esta es una serie de 3 temas al menos. ¿Quién es este que ha nacido? Es el tema de la serie. El domingo pasado estuvimos considerando el tema específico de Él viene otra vez. El Mesías vendrá, hermanos y hermanas. Vendrá a reinar. Y esta vez el tema específico de hoy en esta serie, ¿quién es este que ha venido? El tema de hoy es Jesús el Mesías, el pleno cumplimiento del Antiguo Testamento. Y hemos venido diciendo, hermanos y hermanas, que cada vez que se habla de Navidad, del nacimiento del niño, pensamos en un montón de cosas que son parte de las tradiciones, de las culturas, menos de la palabra. ¿Ya? Y aquí no se trata de demonizar. Que si usted tiene un Santa Claus, qué barbaridad, ¿no? Bueno, no, esos son asuntos de las culturas. Lo que sí vale decir es que está en la palabra. Santa Claus, el arbolito, los regalitos, las luces de colores, la nieve. Qué calor hace aquí, y poner un arbolito lleno de nieve en casa. Culturas. La gran cena de la familia. Qué bonito que podamos tener una cena no solo de fin de año ni de Navidad, sino cada vez que la familia puede, para consolidar el sentido de familia. Pero no tiene nada que ver con el niño Jesús. Y hemos venido hablando de todas esas cosas. La celebración del nacimiento del niño no es por sí mismo, no es por sí misma esa celebración la única cosa o el acontecimiento más importante. Ese fue el acontecimiento cumbre de un anuncio que fue dado en la Escritura
desde muy al principio del Antiguo Testamento. Por eso es que estamos hablando del Mesías en el Antiguo Testamento. Y la Biblia nos afirma, hermanos y hermanas, el Señor Jesús, Él era el Mesías. Para nosotros es fácil entenderlo, ya está la palabra completa, ya está la Biblia escrita y para nosotros es fácil entenderlo. El Señor Jesús era el Mesías, pero los judíos no. Cuando los judíos recibieron información de un Mesías que habría de venir mucho tiempo antes, pensar, hermanos y hermanas, que Isaías y Miqueas profetizaron alrededor de 700 años antes del nacimiento del niño. En todo ese largo periodo de la historia, el pueblo de Israel, los creyentes, porque la mayoría no eran creyentes, pero los creyentes en medio del pueblo de Israel se preguntaban, ¿quién es este Mesías que ha sido anunciado para nosotros? Y pensaban en algún gran profeta, en la resurrección de Elías o de Abraham o de cualquier profeta de la antigüedad, como cuando el Señor Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién han oído ustedes que la gente dice que soy yo? Bueno, dice la gente que tú eres la reencarnación de Elías o Juan el Bautista, etcétera. Y por eso el Señor va a ellos y les dice, ¿quién dicen ustedes? Los que han andado conmigo, los que han visto mis milagros, los que han escuchado mi palabra. ¿Quién soy yo para ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya ellos habían entendido que el Mesías no era uno más o la reencarnación de alguien que ya no estaba. Era Dios mismo encarnado. Parece que dije cualquier cosa. Hermanos, Dios mismo hecho hombre. Era muy difícil que los judíos lo entendiesen. Uno más, reencarnado. No, Dios hecho hombre. Él era el Mesías, anunciado por Isaías más de 700 años antes de que ocurriera su nacimiento. Isaías capítulo 9 versos 6 y 7, lo leo así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ningún hombre podía cumplir esto. Dios fuerte, Padre eterno, ningún hombre es Dios, ni es padre de nada. Era Dios mismo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Un hombre no podía cumplir eso porque cualquiera de nosotros como hombre o mujer muere. Solo Dios no muere. Ningún imperio del mundo es eterno, solo el de Dios. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto no se puede cumplir con un hombre pasajero, limitado, como cualquiera persona de nosotros, soberbios, orgullosos, arrogantes, incrédulos. A veces creemos más, a veces creemos menos. No, ningún hombre de la historia podía cumplir esto. Dios tenía que encarnarse, y como Dios y como hombre vino como el Mesías y vendrá a reinar. Amén. Miqueas anunció también sobre el Mesías y anunció que nacería en Belén de Judá. Profeta Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cada vez que hablamos de Belén, hermanos y hermanas, ahora Belén es una gran ciudad en Israel, turística cuanto más. Y todo el que pisa ese territorio israelí quiere ir a Belén, por supuesto. ¿Qué era Belén 700 años antes de Cristo? Un caserío. Cuando los mismos judíos oían hablar de Belén, ¿dónde está eso? Y es Miqueas el que se encarga
por mandato de Dios de profetizar, allí, en ese pueblo casi desconocido, allí nacerá el Mesías. Y después vemos ya en el cumplimiento de estas profecías cómo el ángel Gabriel lo anunció cuando apareció a María. Lucas 1, del 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Había podido ser un hombre? No, ningún hombre es para siempre. Dios lo es, y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. También lo anunciaron los ángeles, cuando ya el ángel Gabriel lo anunció, fue con un anuncio profético. Los ángeles que hablaron a los pastores es cuando ya había nacido. Lo anunciaron los ángeles como Salvador durante su nacimiento. Esto ya está en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, hermanas, para nosotros, otra vez digo, leemos la Biblia y bueno, ya está escrita, ya es historia. Y hay que decir que cuando fue anunciado el niño, no todos supieron, no toda la ciudad, no todo el caserío de Belén, no todos los rebaños, lo supieron los pastores que recibieron de modo particular este anuncio. No hay información en la Biblia de que todo Israel, o por lo menos toda Jerusalén, se conmovió con el anuncio. No, un niño más que nació. Algunos por aquí y otros por allá recibieron el anuncio. ¿Puede usted imaginarse el gozo tremendo de esos pastores en el rebaño que recibieron ese anuncio? No temáis, traigo nuevas, traigo noticias de gran gozo. Ha nacido hoy. Si estos pastores allí, en esa noche de rebaño, eran creyentes, y pienso que sí, porque el ángel habló a ellos. Si hubieran sido incrédulos, es muy improbable que hubiera hablado a ellos. Habló a ellos y les conectó con el pasado. Aquel Mesías que están esperando, que fue anunciado generaciones antes de ustedes, se ha cumplido hoy, precisamente hoy. Un Salvador, este es Cristo el Señor. Es interesante toda la historia que hay detrás de esto, y no tenemos todo el tiempo esta mañana para hablar de lo que hemos venido hablando cada vez que estudiamos la Biblia, en nuestros estudios bíblicos. José y María no vivían en Belén. La profecía decía, lo acabamos de leer en Miqueas: tú, Belén Éfrata, allí nacerá. Pero José y María estaban lejos de Belén, vivían en Nazaret. Habían nacido en Belén, al menos José había nacido en Belén, pero estaban lejos. Ellos vivían en Nazaret de Galilea, y como ya hemos también estudiado otras veces, ya estaban desposados. Vivían allí por quizá desarrollaron su vida desde niños allí, aunque ya dijimos que José había nacido en Belén. José y María vivían en Nazaret de Galilea, o sea, muy lejos de Belén. Pero Dios acomodó todas las cosas para que ellos se movieran a Belén. Si hubiese existido, creo que lo hubo, alguna persona en Israel que hubiera recibido este mensaje: mire, esa es María, la madre del niño, el Mesías. No puede ser. Como una mujer viviendo aquí en Nazaret de Galilea, la profecía dice que nacerá en Belén. Esto es imposible. A partir de allí ya no creemos que este sea el Mesías anunciado.
Pero ¿cómo fue que siendo de Nazaret de Galilea o viviendo allí, nació en Belén? Hermano, hermana, muchas veces nos hacemos esas preguntas que tienen que ver con nuestra vida. Estoy enfermo, estoy sin trabajo, estoy con problemas, no tengo salida. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Hermanos y hermanas, olvidamos que Dios es Dios de lo que nosotros no podemos hacer. No podemos. Imposible que yo cambie la situación de mi vida, la situación de mi matrimonio tal como está, la situación de la iglesia tal como está. Ya no se puede, ya no. Nosotros no podemos, Dios puede. La ocasión por la que ellos fueron a Belén fue porque el emperador romano Augusto César mandó que cada uno se empadronara en la ciudad donde había nacido, y José había nacido en Belén. Para Dios no es difícil. Puso en el corazón del emperador romano. Ahora, hablar del emperador romano, a veces no tomamos en cuenta estos detalles, porque decimos de nuevo, vamos tantas veces a la Biblia, que no nos detenemos en esto que normalmente se llama el exégesis, cuidadoso examen de cada frase. ¿Quién es un emperador romano? Obviamente no está allí, está en Roma, está lejos, en la cabeza del gran imperio. Y se le ocurrió a este hombre medir su fuerza. ¿Qué cosa es esto? Los emperadores de los grandes imperios en toda la historia antigua, cuando querían medir sus fuerzas, mandaban a censar a los hombres. ¿Qué es un censo? Todos sabemos ahora lo que es un censo. Nos hemos censado, ¿verdad? Para saber cuánta población hay en un país. Ahora los censos de cada nación pues tienen un alto peso de sentido político, en el sentido de saber cuántos somos, cuántos pobres hay, cuántos no tan pobres, cuántos producen, cuántos no producen, cuántos están en edad escolar, cuántos ya son adultos, cuántos hospitales necesitamos, cuántas escuelas, etcétera. Datos de población. Y así llegamos a saber cuántos millones hay en X país. Eso es el censo de hoy. Y además usted nació allá en un pueblo lejos, pero vive acá. Usted se registra aquí. ¿Cuánto ha cambiado en un censo de cualquier país? Pero en la antigüedad no. Primero, el censo no era tanto para saber cuánta población hay. El dato se incluía, pero el dato más importante es cuántos hombres hay. Los datos o los censos o el empadronamiento, porque eso es un censo, el empadronamiento señalado aquí no medía tanto las mujeres, sino los hombres. ¿Solo para saber cuántos hombres son? No, para saber cuántos hombres están dispuestos a la guerra. Ese era el punto principal. ¿Cuántos hombres tenemos dispuestos a la guerra? Ya no los ancianos, ya no los inválidos, ya no los etcétera. ¿Cuántos están en condiciones de guerra? Principalmente ese era el dato que le interesaba a los grandes emperadores. Y por esa razón, y la otra cosa, el otro elemento, es que tenía cada uno que censarse no donde vivía, sino en la ciudad donde había nacido. Mire bien cómo Dios usó esto, puso eso en el corazón del gran emperador. El emperador no sabe que esto estaba en los planes de Dios, pero Dios lo puso en su corazón para que mandara este empadronamiento, y así José y María se vieron forzados a ir a Belén, donde había nacido José. Allí se dio la ocasión del nacimiento. ¿Era para Dios difícil? Nada. Dios lo hizo. Movió a José y María hacia la ciudad de Belén, donde había nacido José, para que se pudiese empadronar, y allí fue cuando llegó el momento de dar a luz al niño Jesús. Hay otros elementos muy importantes en toda esta historia. La Biblia marca todos los acontecimientos importantes con señales o como señales. La palabra señal es muy propia del Evangelio de Juan. Lo que en Mateo, en Marcos, en Lucas, los llamados evangelios sinópticos se marcan como milagros. Juan nunca habla de milagros, habla de señales. Y aquí encontramos varias señales que aún lo señalamos, lo mencionamos como señales, aun cuando el nacimiento no está en Juan, está en Mateo y Lucas.
los marcamos como señales en el sentido de que hay cosas que Dios propició en la historia del nacimiento de Jesús para que nos diésemos cuenta que era un acto extraordinario, era milagroso, era fuera del marco meramente humano. Así tenemos, hermanos y hermanas, que la virginidad de María era una señal para mostrar que el niño que nacería sería realmente el Mesías, porque una virgen dando a luz es un caso único. Muy importante que tomemos en esto. ¿Por qué una virgen? Porque el niño que nacería tenía que dar muestras de ser algo fuera de control, fuera del marco humano, fuera de lo comúnmente aceptable por la mente humana. La virginidad de María no es un hecho que tenga que llevarnos a pensar en la impecabilidad de María o algo parecido, como las tradiciones religiosas de este mundo así lo consideran. Era una señal que tenía que ver con el niño y no tanto con ella. El niño que nacería era Dios hecho carne. Oiga, este es un hecho irrepetible. Esto es un hecho que no se puede esperar de otra persona. Ocurrió una vez y no ocurrirá jamás, nunca más, ni ahora ni en el futuro. Solo Dios se encarnó una vez en Cristo, no volverá a ocurrir. Un hecho tan importante como eso, de trascendencia universal, tenía que ser resultado también de un marco humano trascendental, nacimiento de una virgen que por ser virgen no había tenido contacto físico con ningún varón. Así que cuando hablamos de la virginidad de María como señal, no es en referencia a María, es en referencia al niño que nacería. Oiga, la funcionalidad de la virginidad de María no tiene sentido después del nacimiento. Cuando el niño nació, ya no era necesario que ella siguiera siendo virgen, sino que precisamente durante su nacimiento, allí acabó la virginidad, porque lo más importante era enfocarse en el nacimiento como tal, no en María. Es muy importante porque yo creo que es un hecho que todos tenemos que reconocer. En nuestras iglesias cristianas, en nuestras iglesias bíblicas, una buena parte, la mayoría, proceden de la cultura católica. La mayoría. Y para esa tradición religiosa, para la virginidad de María es mucho más importante que el nacimiento del niño. La virginidad de María es un estandarte que no se puede poner en duda para ellos. Cuando vamos a la Escritura, hermanos y hermanas, oye, ¿y qué cuesta cuando hablamos de esto en una iglesia como acá, bíblica, cristiana? Porque teniendo esa tradición bien penetrada en las mentes, todavía hay muchos creyentes a quienes les cuesta asimilar la verdad de la Biblia acerca de la virginidad. La misma Biblia nos enseña cuando el Señor Jesús creció y empezó su ministerio y predicó por aquí, por allá, y sus milagros y todo eso, cuando de repente la Biblia habla de María y sus hermanos, los hermanos de Jesús. ¿Comprende? Los hermanos de Jesús, los hijos de María. ¡Qué barbaridad! Hermanos, el niño nació y una vez que nació ya no tiene sentido la virginidad de María, porque el sentido que tenía era que Dios ofreció ese elemento de la virginidad en su concepción, no en su nacimiento. Una vez nacido, quiero recordarles lo que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Digo esto porque la tradición católica siempre está diciendo, allí María la tenemos como mediadora entre Dios y los hombres. No se dan cuenta que María se hizo a un lado.
Cuando están en la fiesta de las bodas de Caná y María se da cuenta que se acabó el vino y que Jesús está allí, ha llegado, llegó tarde, pero llegó y no tenía por qué llegar temprano, porque él no tenía nada que ver, él era un invitado. Y llegó con sus discípulos, y cuando María lo ve y le dice: hijo, hay un problema, se acabó el vino. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Dice: bueno, hazte cargo. Se hizo a un lado y le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga que hagan. ¿Mediadora de qué, hermanos? Ella medió entre Jesús y la gente. Pues todos somos mediadores, porque cuando oramos unos por otros también. Señor, bendice a mi hermano que está enfermo, bendice a la hermana que está sin trabajo. Oramos al Señor unos por otros. Qué bendición que podemos orar unos por otros. Pero eso no nos hace mediadores. Solo Cristo es mediador. Y es así, es una expresión literalmente bíblica. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Qué bendición, hermanos, que la Biblia no nos habla con doble sentido, es clara en definir las cosas. Otra señal muy notable es cuando el niño, una vez que había nacido, los ángeles indican a los pastores de ovejas que la señal para llegar a donde él estaba era que había sido puesto en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Habla claramente una señal. ¿Cuál es la intención? Que nadie se confunda. No te equivoques de niño. Solo ese nació siendo el rey en los cielos, se humilló a sí mismo hasta venir a nacer en un pesebre. Si entendemos bien lo que es un pesebre, una armadura rústica de madera donde comen los animales en el establo. Allí reposó el niño, porque no había lugar en ningún hospedaje de la ciudad. No olviden, había un empadronamiento y mucha gente había llegado al pobladito de Belén, como José y María, y cuando llegaron al mesón, al hospedaje, ya no había lugar. Bueno, miren, allí atrás hay un lugar donde cuidan los animales y ahí está y se dio la ocasión de que naciera y reposó en un pesebre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, naciendo en un pesebre. Después encontramos en la carta a los Filipenses Pablo diciendo: se humilló a sí mismo y por supuesto que dice hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no pensemos, hermanos, que la humillación de Cristo es solo la muerte. La humillación de Cristo comenzó desde que vino, porque no tenía por qué venir. El Señor en los cielos, creador, ¿por qué tenía que venir? ¿Por nosotros? ¿Merecemos la pena nosotros delante de Dios? Ni uno solo, porque la Biblia declara: no hay justo ni aun uno. Pero Él dejó su gloria, no dejó su divinidad ni su deidad. Él nunca dejó de ser Dios, pero dejó su gloria. Y desde que vino, se humilló a sí mismo, hasta el momento supremo de su humillación en el momento de la cruz. También encontramos, hermanos y hermanas, más verdades contundentes en la Escritura, en la Biblia, acerca de quién es este Mesías. El Mesías es la simiente de la mujer. ¿De qué estamos hablando? El Mesías, desde Génesis. Nuestro enfoque en esta serie de temas, hermanos y hermanas, es que veamos al niño Jesús, no solo el nacido en el pesebre o esa noche que celebramos en la Navidad, no, es el Mesías anunciado desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ya en Génesis encontramos la primera señal. ¿A quién se le puede ocurrir en muchas iglesias hoy que la Navidad comienza en Génesis? Nadie piensa en eso. Génesis, ¿cómo no? Dios confrontó el pecado de Adán y Eva en Génesis y declaró un primer anuncio acerca de un plan redentor. Allí está en Génesis. Dios confrontó a Eva, Dios confrontó a Adán y finalmente a la serpiente, a Satanás, después que pecaron. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios dijo a la serpiente:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, la cabeza es la cabeza. No hay que explicar qué cosa es la cabeza. Lo que sí hay que explicar es el calcañar, porque aunque es español, no usamos mucho esa palabra. Calcañar es el talón del pie. Y para ponerlo más en las frases comunes que nosotros podemos entender más fácilmente, es: esta simiente de la mujer, vendrá alguien nacido de mujer, la simiente de la mujer, que te herirá en la cabeza. A la serpiente, a Satanás. Toda herida, aquí está haciendo alusión a una herida mortal. La herida en la cabeza es mortal. Satanás será herido en la cabeza de manera eterna cuando sea echado al lago del fuego. No ha ocurrido todavía, pero ocurrirá. Tú le herirás en el calcañar, en el talón del pie. ¿Y cuándo ocurrió esto? En la cruz. Fue herido el Señor. Oh, cuánto sufrió el Señor. Pero como leí una vez de un teólogo, es una herida, es una muerte no mortal. ¿Podemos entender eso? Pastor, eso es una contradicción del lenguaje. En la Biblia podemos encontrar muchas contradicciones porque todo rompe lo normal, lo común. Es una muerte que, verdad, murió el Señor, pero no fue para siempre. Se levantó de la tumba victorioso. Esa no fue una muerte contundente, por tanto fue como una herida en el talón. No era mortal de modo definitivo. Eso es lo que está acá, en esto que Dios dio como juicio a Satanás por haber inducido a Adán y Eva a pecar. Ahora, es importante que decimos por haber inducido al pecado, no por haberles llevado a pecar, porque ellos pecaron por su propia voluntad. Esto de Génesis 3:15, hermanos, hermanas, Dios advierte a la serpiente que un hijo o simiente de la mujer le iba a derrotar para siempre. Y este es el primer anuncio en la Biblia del plan redentor que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo acerca de una simiente, una semilla, simiente, semilla, un hijo de la mujer que sería herido en el calcañar, en el talón, de modo que no fuese una herida mortal. Este es el primer indicio de la muerte del Señor Jesucristo, que no sería ni fue una muerte definitiva debido a su gloriosa resurrección. La serpiente sufrirá una herida en la cabeza, lo cual sí es una herida mortal, una muerte definitiva. En el libro de Apocalipsis encontramos, hermanos, hermanas, la gran sentencia que ya ha sido declarada y que no puede cambiar. Al final de los tiempos, Satanás será echado al lago de fuego para siempre. Este es un anuncio de la condenación eterna que sufrirá Satanás cuando al final de los tiempos sea juzgado y condenado por la eternidad en el lago de fuego. Y esta sentencia de Dios, declarada en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad. Por designio de Dios, no hay posibilidad alguna de reconciliación entre Dios y Satanás. Esta enemistad es perdurable. Óigame, yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que si Satanás pecó contra Dios y no hay manera que Dios le perdone, ¿no cree usted que es momento de entender mejor la gracia de Dios para nosotros? Porque a nosotros sí nos perdona. ¿Por qué a Satanás no le perdona y a nosotros sí? Por mucho que busquemos la explicación, probablemente estemos pensando en esto sí y en aquello no, tal vez por esto, tal vez por lo otro. Lo que sí es definitivo es que no lo vamos a entender jamás. Dios manifiesta su gracia para con todo hombre y mujer pecadores, pero no para con Satanás.
tenemos que gozarnos en esta enorme gracia de Dios, que habiendo pecado desde Adán y Eva, Él está listo para perdonarnos. Pero no hay manera que perdone a Satanás. La simiente de la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. No era directamente Eva. Una mujer en el transcurso de la historia. Bueno, fue Eva. Aquí no anuncia el nombre de nadie. Una simiente de la mujer. La que pecó primero fue una mujer. Y Dios, en su plan redentor y en su poder y en su soberanía, ha decidido que, siendo la mujer la primera que pecó en términos de la raza humana, Satanás ya había pecado antes delante de Dios, de la mujer sería el elemento humano de la cual nacería el Mesías. La simiente de la mujer no era directamente Eva, sino en sentido general la mujer. La simiente nacería, el hijo nacería de una mujer. Ahora todos sabemos y podemos entender dónde pinta el hombre aquí. Siendo el hombre el que pone la semilla en el vientre para que un niño nazca, no podía ser que el Mesías fuera reproducción humana. Era Dios posando sobre la Virgen, la mujer escogida, para que fuese hijo de Dios y no de los hombres. Cristo es la simiente de la mujer. Pablo, el apóstol, se refiere a este cumplimiento en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un hombre muriendo por otro hombre no podía asegurar ni garantizar que todos nosotros fuésemos reconocidos en adopción como hijos de Dios. Solo podía ser obra de Dios mismo, y tuvo que tomar forma de hombre en la persona del Señor Jesucristo. Cristo también es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham. Abraham creyó a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios le dio una gran promesa. Bueno, esto de Isaac y Abraham, que Dios le mandó que sacrificara a su hijo, y en el momento cumbre de sacrificar a Isaac, Dios hizo aparecer en el zarzal a un animalito para el sacrificio. Ya lo hemos estudiado en nuestros tiempos de estudio bíblico y no tenemos el tiempo esta mañana, pero hacemos referencia a eso porque a partir de allí Dios dio una gran promesa a Abraham en Génesis capítulo 2 versículo 18, cuando dice la Escritura: en tu simiente, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué bueno pensar, hermanos y hermanas, que si todos nosotros obedecemos de verdad a Dios cada día, todo minuto, en cada circunstancia, Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuál fue el acto de heroísmo de Abraham? No, ninguno, más que el acto simple de creer en Él. Y Dios dio una gran promesa a este hombre: en ti serán benditas todas las naciones. Esta simiente que Dios anunció para Abraham es Cristo, el Señor Jesucristo. Así lo afirma Pablo en Gálatas 3:16. Dice la Biblia: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su semilla. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire cómo Pablo, usado por el Espíritu Santo, no solo lo declara, sino que lo explica. No de las simientes, sino de una, la simiente tuya, la de Abraham. Así vendrá el Mesías, tu simiente, la cual es Cristo. Afirmación de la Biblia muy contundente, hermanos y hermanas.
Y también lo afirmó el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25. Dice la Escritura: vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito el Señor, hermanos y hermanas, que esto tiene tremendo cumplimiento, total cumplimiento con nosotros. Nosotros no somos hebreos, nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos ninguna parte entre las 12 tribus de Israel, pero somos parte de las naciones bendecidas por Dios en la simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Qué bueno que Dios abrió la puerta para nosotros en su gracia. Amén, hermanos. Cristo es la simiente de David. Óigame, ¿cuánto encontramos en la Biblia antes que el niño naciera, no? Otra vez digo, hermanos, la Navidad no es solamente el pesebre, el niño allí y angelitos cantando y José y María alrededor del pesebre. Ese es un hecho específico, histórico. El Mesías está siendo anunciado desde la antigüedad en Génesis como simiente de la mujer, como simiente de Abraham, como simiente de David. En el Salmo 72, David habla de Salomón al principio, pero después describe al Mesías porque no habla de un simple mortal. Dice la Biblia, Salmo 72, verso 5: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Un salmo mesiánico por excelencia, el Salmo 72. Sí, al principio habla de Salomón, pero cuando ya vemos expresiones aquí, te temerán. ¿Quién le teme a Salomón? Ya es historia, ya pasó. Así que a quien tememos es al Señor Jesucristo como el Mesías. Y así se cumple entonces: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y el versículo 17 dice, siempre en el Salmo 72, será su nombre para siempre. Salomón no fue para siempre, el Señor Jesús lo es. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Así alabamos nosotros al Señor, el bienaventurado, el que vino de parte de Dios para redimirnos para siempre. Hermanos y hermanas, David ya estaba próximo a morir cuando agradeció a Dios por sus grandes promesas de que de su simiente nacería quien gobierne para siempre. En el segundo libro de Samuel, cuando ya David había cumplido sus días, estaba muy debilitado en enfermedad, sabía que iba a morir. Y esto ocurrió en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 2 al 4. Dice la Escritura: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, el Señor Jesús vendrá, en nuestro tema de la serie, el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero sabe que esto de que el Señor Jesús vendrá y reinará todavía no se ha cumplido. Ya hemos hablado muchas veces de su primera venida, cuando vino como niño, vino a establecer su reino, pero cuando habló a las multitudes, a la gente en Israel, ese pueblo suyo lo rechazó. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Así que ese reino fue rechazado. Y ese reino fue tan rechazado que quienes deberían haberlo recibido con honores y con gozo, todos los judíos creyentes, los sacerdotes, los profetas de su tiempo, más bien lo rechazaron hasta llevarlo a la cruz y quitarle la vida.
Hermanos y hermanas, el reino que fue rechazado ha sido postergado, no se ha cumplido. Y en medio de ese tiempo entre el reino postergado, el reino rechazado y el reino postergado, Dios dio lugar a la iglesia. ¡Qué bendición! Tenemos lugar especial para Dios. En este tiempo de hoy, el protagonismo de la historia no es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido reducido a una nación pequeña y combatida por todos los grandes pueblos alrededor, las grandes naciones islamistas y etcétera. La luz de Cristo es llevada adelante por la iglesia redimida por su sangre. La Biblia nos ha levantado como el pueblo de Dios en este tiempo para alumbrar al mundo oscuro, tenebroso, perverso, lleno de pecado. Y estamos llamados para llevar la luz de Cristo hasta el último rincón del mundo mientras Él llega el momento de su segunda venida. Y cuando venga su segunda venida, dice la Biblia, seremos llevados con Él. ¿Cuántas veces hemos estudiado esto? El Señor vendrá hasta las nubes, llevará a su pueblo, la iglesia, y aquí comenzará el tiempo de la tribulación. Y después de la tribulación el Señor vendrá de modo definitivo para establecer su reino milenial. Pero cuando venga ya y nos lleve a la iglesia y comienza el tiempo de la tribulación, la Biblia nos enseña que otra vez el pueblo de Israel tomará el protagonismo de la historia. Y cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, lo hará como judío y será el pleno cumplimiento de lo que está diciendo David aquí. Serán benditas todas las naciones porque el Señor mismo gobernará para dar seguimiento al reino eterno que Dios prometió a David. Alguien de tu simiente, alguien de tu linaje. Esto es el Señor Jesucristo. Vendrá y reinará desde Jerusalén a todo el mundo. Qué gozo, hermanos. Todavía está por cumplirse, pero no hay duda que será así. Lo más grande de todo esto es que siempre estamos hablando de Cristo, Israel, Jerusalén, pero lo que tenemos que pensar es que cuando el Señor Jesús venga para reinar, estaremos nosotros con Él. ¿No es una razón de gozo? Tenemos que aprender a gozarnos. Y digo aprender porque por mucho que lo leamos, lo sentimos tan lejano, hermanos. ¿Cuándo será esto? O no lo entiendo todavía muy bien. Que esto nos motive para ir más a la palabra, estudiar más la palabra. Porque entre más estudiamos la palabra y más la entendemos, el único resultado puede ser más gozo en nuestra vida cristiana. El nacimiento del Señor Jesús como el Mesías no tiene nada de improvisado. Cada paso de su maravillosa venida había sido anunciado desde los tiempos de los profetas y es un pleno cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde Adán y Eva a Abraham y a David. Y todos nosotros también hemos alcanzado sus plenas bendiciones con su gloriosa venida. Honremos a Dios por sus maravillosos propósitos, sirviéndole cada día en santidad y pureza. Vamos a orar. Bendito tu nombre glorioso. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta mañana. Señor, ayúdanos a saber gozarnos, porque cada vez que en fin de año celebramos, recordamos el nacimiento de Jesús. Lo celebramos de modo muy parecido a como lo celebra el mundo, una actividad que ya pasó y que es tan pasajera como los regalitos y las luces de colores. Ayúdanos a entender con mayor amplitud lo que significa que tu Hijo se encarnó y vino hacia nosotros a este mundo para su gloriosa muerte y resurrección, pero que fue todo ello anunciado desde antes de la fundación del mundo y en cada uno de los libros de la Escritura. Bendito tu nombre poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.